Muy buenos días, mis hermanos, y bienvenidos a esta programación de la Iglesia El Camino de la Fe. Nuevamente estamos aquí juntos, felices de poder llevar a cabo esta reunión que a través de estos medios no hacemos más que darle la gloria a Dios y bendecir su nombre, porque el Señor nos da los recursos necesarios para poderle adorar. Así que yo le digo bienvenidos. Y como siempre es un gusto para la familia Ramos poder estar con ustedes y preparar nuestro corazón, nuestras vidas, para darle lo mejor al Señor, porque Dios también ha dado lo mejor a nosotros. Nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Y vamos a iniciar con una lectura y yo quiero invitarles en este día. Vamos a abrir las Escrituras en el Salmo 46. Es un salmo de veras de gozo, de alegría, que podríamos expresarlo con una sola palabra, aleluya. Y dice este salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón de la mar. Bramarán, turbarás en sus aguas. Temblarán los montes a causa de su braveza. Del río sus conductos alabarán la ciudad de Dios, el santuario de las tiendas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará a clarear la mañana. Bramarán las gentes, titubearán los reinos. Dio él su voz, derritióse la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ve las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ensalzado he de ser entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos es con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Qué hermoso es leer cada pasaje de la Escritura, porque la palabra de Dios es precisamente para el pueblo amado del Señor, para los escogidos, para los elegidos. Y este día, yo creo que en tantas tribulaciones, aflicciones que el mundo tiene, que estamos viviendo, hemos visto también las obras de Dios plasmadas en nuestra vida. Vemos cómo Dios cada día bendice nuestras vidas, nos saca con mano fuerte, con brazo extendido. Y precisamente esta mañana vamos a alabar al Señor. A mí me gusta mucho oír a nuestros hermanos en la iglesia cantar, porque mi alma se regocija de la presencia de Dios, porque tenemos una sola cosa en común, que lo hacemos para el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y yo creo que el propósito de la alabanza, que una de las actividades más intensas de los creyentes de todos los tiempos y que habremos de realizar de manera constante, será en la eternidad. Este tiempo que estamos aquí no es más que la antesala de lo que un día estaremos en el reino de Dios. Pues en un momento de alabanza es un momento también de alegría, de regocijo. Pero cuando hay necesidades y aflicciones, cada palabra que se expresa en el canto tiene un tinte especial en nuestra vida, porque sale de lo más profundo de nuestro ser. Y precisamente en ese ejercicio espiritual que nosotros tenemos en la alabanza, es que practicamos una adoración precisamente a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha dado esa salvación y que ha ganado una de las más grandes victorias en la cruz del Calvario. Y a causa de eso, es que hay un gozo universal, porque el Creador nos ha bendecido. Y precisamente cuando el Cordero tomó el libro, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que alrededor del trono de Dios había 4 seres,
o ángeles, y estaban también 24 ancianos que se postraban delante del Cordero, y todos tenían arpas, y cantaban y glorificaban al Señor, y daban un cántico nuevo. Y yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué tiene usted? ¿Tiene un corazón agradecido este día también para cantarle al Señor? Entonces juntos entonemos estos cantos y digámosle al Señor: Señor, quizá no tengo una guitarra o una arpa, pero tengo una disposición en mi alma, en mi corazón. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, y te vamos a adorar y bendecir en esta hora. Y juntos adoremos al Señor. Señor, manifiesta tu poder, haz que vuelva a mí la fe en mi corazón. Tú que hiciste los cielos y la tierra, y gozo a mi corazón. Señor, dame más sabiduría, para así yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, eres tú mi protector, gloria sea al Salvador por su amor. Manifiesta tu poder santificado, para que yo postrado adore ante tus pies. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Señor, eres tú mi redentor, hoy te alabo, Salvador, por tu amor, y te imploro de tu misericordia para alcanzar la gloria, divino Salvador. Señor, dame más sabiduría, para que yo cada día pueda así con alegría alabarte a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre sea bendito y glorificado por la eternidad. Tu nombre sea
amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que la cruz por mí sufrió. Tan grande
mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer mi sostén
bendición, mis hermanos, es poderle cantar al Señor. Y decía uno de estos cantos: gracias, Señor, por la familia de Dios que me has dado. Y yo les digo, hermanos del Camino de la Fe, gracias por tenerlos a ustedes. Son una rica bendición para nuestra vida y también son una bendición. Como lo ha dicho nuestro pastor, son un tesoro de Dios. Y yo espero que pronto estemos nuevamente cantando, alabando, dando testimonio de todas las grandezas que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y estamos preparados para recibir en esta hora a nuestro pastor, nuestro hermano Natividad Ramos, para que él siga con esta serie de mensajes que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Paz, hermano. Muy bien, mis hermanos, pues aquí estamos de nuevo y seguimos diciendo que nada sustituye la vida congregacional, por supuesto. Y así hay una reflexión en el sentido de qué es lo que la iglesia proporciona. ¿Qué hay en la iglesia para la congregación? Bueno, una de las cosas es la alabanza común, la alabanza. La otra es la oración por el pueblo, por las necesidades de la gente. Otra cosa es el mensaje, la administración de la enseñanza, y también la convivencia. Y yo estaba diciendo qué es lo que estamos haciendo en ese sentido. Bueno, en realidad, dentro de lo que tenemos de posibilidad, siempre oímos antes del mensaje, oímos cantarle al Señor. A veces son expresiones muy hermosas, muy significativas, que sin duda conmueven su corazón. No solo eso, sino que tenemos la predicación de la palabra, que es el domingo en la mañana, pero también tenemos la enseñanza, que es en los días sábados a las 7 de la tarde. Como conclusión, pues prácticamente estamos proporcionando en Cristo todos aquellos renglones que se proporcionan en la iglesia al pueblo de Dios, salvo la reunión congregacional, que esperamos que las condiciones se den. Hemos querido ser muy cuidadosos, ¿verdad?, para no perjudicar a nadie. Y eso no implica jamás que no tengamos fe en el Señor. Nada más que la fe en esos casos está condicionada a la palabra. Y la Escritura enseña que hay que obedecer a las autoridades porque son puestas por Dios. Ese pasaje no podemos pasarlo por alto. Ese principio no podemos pasarlo por alto a nombre de nada. De tal manera que cuando el creyente se somete a la palabra, se somete al dicho de las autoridades en aquellas cosas que son justas. A veces prevalece la idea de que, aunque lo digan, nosotros adoramos al Señor. Es cierto, pero ¿cuándo es cuando procede que usted pase por alto las ordenanzas de las autoridades? Cuando sus mandatos sean contra la fe, como cuando querían callar a Pedro en Jerusalén. Ya no hablen en el nombre de Jesús. Entonces Pedro dio prioridad, Dios es primero. Si no les hubieran prohibido semejante cosa, Pedro no hubiera hecho lo que hizo. Entonces, cuando se justifica es cuando se nos ha querido coartar nuestra fe, boicotear nuestros principios, alejarnos del Señor Jesús. Allí sí, por encima de todo está el Señor Jesús. Pero mientras no sean esas las condiciones, nosotros estaremos sujetos a las autoridades
que velan también por el pueblo. Así que, mis hermanos, esa es la razón por la cual estamos haciendo las cosas de esta manera. No es falta de fe, es que hay que usar criterio. Y de tal manera que yo he enseñado al pueblo que cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde y ya no nos alcanza para más, el Señor se encargará del resto. Y entonces les pedimos al Señor que nos dé las condiciones en el mundo para que las iglesias vuelvan a tener esa presencia congregacional. Así que, mis hermanos, espero que ustedes estén enterados de esta forma de pensamiento de su pastor. Muy bien, pues hemos estado también predicando sobre la ruta ministerial del Señor Jesús. Es decir, hemos querido a través de las páginas del Evangelio, hemos querido acompañar al Señor Jesús en esos caminos, en esas regiones, en esas aldeas, en esas ciudades, muchas veces frente a multitudes, otras veces solo con una persona, unas veces sanando leprosos, otra liberando poseídos. Entonces, esta tarde o esta ocasión, yo voy a presentar una de las historias que a mí me parecen bellísimas. Que el Señor Jesús, estando en una sinagoga, enseñando, alarmó, conmocionó a un demonio que no pudo soportar lo que el Señor Jesús enseñaba. Y para eso voy a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 31 al 37. Si están listos, mis hermanos, dice el escritor: y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba los sábados, y se maravillaban de su doctrina, porque su palabra era con potestad. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de un demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tenemos contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le increpó, diciéndole que se callara. Enmudece, le dijo, y sal de él. Entonces el demonio, derribándolo en medio, o sea, al endemoniado, salió de él y no le hizo ningún daño. Y hubo espanto en todos, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y potencia manda a los espíritus inmundos y salen, le obedecen? Y la fama de él se divulgaba de todas partes, por todos los lugares de la comarca. Muy bien, yo espero siempre que todo mensaje que predique o que predico sobre la vida ministerial del Señor Jesús, las cosas que hizo y las cosas que dijo, sean siempre una razón para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra fe en su persona. Por consecuencia, hay motivos para disfrutar las obras y las palabras del Señor Jesús. Hay motivos para que el creyente se sienta feliz de tener tan digno Salvador y que pueda con su plática, su charla, animar a muchos otros a pensar que es bueno
creer en tan gloriosa persona. La manera como lo hizo la mujer de Samaria. Feliz, feliz, llena de gozo. Que luego Samaria se llenaría de regocijo cuando el Señor Jesús se hubo sido llevado a su Padre. Pero por otro lado, quiero que usted observe que a causa de las versiones que corrían sobre las cosas que Jesús hacía y las cosas que Él decía, no eran más que una manifestación de lo que Jesús le daba a la gente. Derramaba su gracia. Bien dijo, me ha ungido Dios para predicar el año agradable. Hasta el día de hoy se ha extendido ese año agradable. Se sigue predicando las buenas nuevas. Se sigue dando libertad a los cautivos. Y saber eso que el Señor Jesús hacía, y lo hacía con gozo, con satisfacción, se convertía para muchos en un motivo de fe. Es decir, si eso hizo por otros, también lo va a hacer por mí. Que animaría a casos desesperados como los leprosos, aquel leproso, totalmente leproso, lleno todo su cuerpo de lepra, pero que oyó lo que Jesús hacía y debió pensar, también puede hacerme libre de mi lepra. Y no solamente se convirtieron esas historias que corrían de boca en boca en un motivo de fe, sino que eso los animaba para ir a donde el Señor Jesús estaba. Lo buscaban porque sabían que Jesús era esperanza. Yo siempre he dicho, Jesús es esperanza, es ilusión, es futuro. Y un día vinieron a Él, dice la Escritura, multitud de gente tomada de diversas enfermedades. Jesús es especialista en todas las enfermedades. Pero vinieron a Él multitud de gentes tomada de diversas enfermedades. Sí, le trajeron enfermos. Y mire, dice también que le trajeron lunáticos. Y ese término de lunático venía de la antigua Roma, que asociaban los cambios y las locuras temporales que algunas gentes padecían, las asociaban con la luna llena. Y de ahí viene el nombre de lunático. ¿Acaso usted me va a decir, hermano Ramos, entonces usted cree que la luna llena tiene esa influencia magnética o no sé cómo será? No, lo que yo digo es que las potestades de la maldad se manifestaban y aprovechaban para crear una manera de pensar en la raza humana. Pero al Señor Jesús no le venga con eso de luna llena. Él está por encima porque es el creador de todas las cosas. Dice que también vinieron gentes tomadas de tormentos. O sea, gente que de repente tenía un sufrimiento temporal, pero sufrían mucho. Y lo maravilloso es que dice que el Señor Jesús los sanó a todos. ¿Se imagina usted el regocijo, la fiesta de aquellas miles de gentes donde cuántas enfermedades habría y cuántos problemas representados en esos miles de gente? Sin embargo, si usted observó en esta relación que he hecho, omití a un grupo, el grupo de los endemoniados, el de los poseídos. Y lo hago de esa manera porque quiero hacer muy significativo este caso, que a mí me regocija. Créanmelo, desde hace tiempo que el Señor me dio esta ayuda para entender este mensaje, a mí me produce mucha satisfacción.
Yo me predico los mensajes primero antes de predicárselos a usted. Y esto lo digo porque el pasaje de Mateo habla de todos los enfermos de manera genérica. Los sanó a todos, no precisamente solo un caso específico. Pero el de los endemoniados, lo he querido dejar aparte. Y he querido hacerlo así, porque me interesa puntualizar esta cuestión de los demonios. Se ha discutido mucho quiénes son. Algunos muy aventurados han dicho que son espíritus de gente muy mala. Pero mi Biblia dice que los que mueren, sus almas son guardadas y no andan vagando ni en luna llena ni en ninguna parte, ni por los panteones ni por nada. Están guardados, dice la Escritura. El Señor Jesús lo explicó. No andan de aquí para allá y de allá para acá. Pero entonces son manifestaciones. ¿Quiénes son los demonios? Para mí, entendimiento, la Escritura y mi fe personal son, por supuesto, en aquella tercera parte de ángeles que siguieron a Satán en su rebelión y que fueron expulsados del cielo junto con su capitán Luzbel. Pero Dios les dio casa de arraigo en los aires. Así piénselo, casa de arraigo, porque desde ahí operan, ahí se mueven, ahí conspiran, ahí maquinan maldad para arruinar a los seres humanos. De tal manera que eso no contesta desde luego quiénes son. A mí me llama mucho la atención que en el caso del endemoniado gadareno, cuando Jesús les ordenaba que se fueran al abismo, mostraban pavor y le rogaban que no los mandara al abismo. Y alegaron asuntos legales, le dijeron a Dios, ha venido a destruirnos antes de tiempo. Y yo digo, ¿y por qué le tenían tanto temor al abismo? ¿Acaso ya lo conocían? Yo siempre he creído que por supuesto que sí, cuando fueron expulsados del cielo, pero que sin embargo Dios le otorgó a Satán la concesión de un buen séquito de servidores que son los que proliferan en los aires y que dañan a la raza humana. Pero Cristo Jesús los venció a todos. Por lo tanto, esta sería una magnífica noticia, una magnífica historia. Y este pasaje hice énfasis, o hago énfasis, en un caso muy particular, que echó el demonio de un hombre y lo liberó de la prisión espiritual en que se encontraba. Y con toda justicia, era el año de jubileo. Hoy se ha cumplido, dijo Jesús en Nazaret, como le oyó usted en el mensaje pasado. Hoy se ha cumplido en vuestros oídos esta profecía. Mientras me oían, entonces las prisiones de los que están cautivos van a ser abiertas. Aunque Mateo habla de ellos en plural, pues dice que los sanó a todos. Y todo esto que he estado yo narrando, mis hermanos, que quiero que usted lo asimilen en su corazón, para que ustedes no tengan temor de las tinieblas, no tengan temor ni del diablo mismo. Él está derrotado para siempre. Y cómo me gustaba la expresión de un viejo predicador. La derrota de Satán está fresquecita de esta mañana y todavía no tiene cara que levantar. No le conceda usted a las tinieblas ninguna ventaja. Ellos están vencidos, derrotados para siempre. Y todo esto viene por causa de ese pasaje
que habla de un poseído, que dice Lucas que tenía un espíritu inmundo. Esta es una clasificación de los demonios. Le voy a decir, hay demonios muy cobardes, hay demonios muy difíciles. Y con eso en mente, es más, acuérdese usted que los discípulos no pudieron echar el demonio de aquel muchacho hasta que Jesús llegó, lo liberó y le preguntaron, ¿por qué nosotros? Dijo, porque este género no sale más que con oración y ayuno. ¿Este género? ¿Este tipo de demonios? Así que para que usted se dé cuenta la importancia que tiene la iglesia en el mundo, en un mundo lleno de maldad, lleno de promociones espirituales, pero que usted no debe estar lleno de temores. Y con eso en mente es que entramos al mensaje de esta mañana. Y lo hago con una idea. El Señor Jesús sabía qué hacer con los enfermos. Cualquier clase de enfermedad. Por eso yo siempre le he dicho, cuando usted al Señor le solicite, no le dé el instructivo y diciéndole cómo lo haga. Confíe en Él, Él sabe cómo hacer las cosas. Él sabe qué hacer con los enfermos. Y con cualquier clase de enfermedad. Como sabía qué hacer con los pecados del hombre. ¿Qué vas a hacer con los pecados del hombre? En el caso de aquel paralítico que fue metido por el techo, que sin duda era la casa de Pedro o donde el Señor Jesús vivía. El problema está en que él se sintió sin duda desanimado porque estando frente a Jesús, allí estaban también los críticos, los escribas, los fariseos, que enseñaban que no podía ser sanado quien estaba en pecado. Y aquel hombre debió decir, yo estoy en pecado. Me tendré que regresar con mi parálisis, con mi pecado todavía. Interviene el Señor Jesús, que le daría una noticia preciosa. No te desanimes, yo sé qué hacer con tus pecados. Le preguntaríamos, ¿y qué piensas hacer? Y él diría, se los perdono. Y al perdonarlos, entonces el camino está abierto para la sanidad de aquel hombre. Pero no solamente con los pecados, en ese sentido, sencillamente, sino con los pecados más graves. ¿Es cierto? Sí, pero ¿qué podía hacer con los endemoniados? Pero yo creo que la pregunta que estoy haciendo, mis hermanos, está mal hecha. Alabado sea Dios. No es qué podía hacer con los endemoniados, sino qué podía hacer con los demonios, que eran el origen de ese mal. Así que ahora vamos con Jesús, a ese campo del que hasta aquí no hemos hablado en esta ruta ministerial del Señor Jesús. Y Marco nos regala el pasaje. Y por la manera como le fue a ese demonio, que no fue un día de campo, alabado sea Dios, que le fue muy mal. Quiero llamar a ese día en que se da esa historia. A ver que si le produce regocijo a ustedes. Le he llamado el mal día que tuvo un demonio. ¿Se oye bien, mis hermanos? A mí me encanta ese título. El día cuando le fue muy mal a un demonio. Aunque después en la cruz les iría mal a todos, inclusive a Satán. ¿Por qué razón le fue mal a ese demonio? Porque él pensó que era una buena idea. Y creo que lo había hecho muchas veces, de ir a la sinagoga. Era sábado y tuvo la idea de ir ese día a la sinagoga. Ahora, la idea que había es que en sábado no se podía echar un demonio, no se podía exorcizar. ¿Por qué? Porque era un día no laboral en la fe. Y el demonio, sin duda, entendía eso.
y pensó que iba a tener un día de campo. En fin, que no lo podían expulsar. Y sin duda fue muy confiado, pensando que ese día sábado no se echaban los demonios. ¿Puede usted imaginarse con qué confianza llegó? Partiendo campo. Así que, confiado en eso, ese demonio fue a la sinagoga. El problema es que también fue Jesús. Y allí hubo un encuentro maravilloso de ese poseído con Jesús. Y trágico para ese demonio con Jesús. Que yo siempre he pensado, ese día el diablo debió darle una paliza por haber tenido tan genial idea, tan absurda idea. Fue Jesús, pero que tenía él una visión distinta. Y Jesús diría que sí se puede. Él dijo un día sábado, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Mi Padre obra y yo también obro. Es decir, no hay un momento, no hay un día en que el Señor no esté disponible para hacer unos favores y misericordias. Que sí se podía. Pero piensa en esto. ¿Qué diría ese demonio que llegó muy campante, llevando a su poseído, llevando a su esclavo? Porque quiso. A ver, porque el demonio quiso, porque tuvo la mala idea, o pensó que había la posibilidad. O mejor dicho, déjeme decirlo de otra manera, ¿fue porque ese demonio se le ocurrió ir? ¿O quién asegura que el Señor Jesús en el mundo espiritual no le ordenó que fuera también a la sinagoga? Definitivamente. Es el caso de los gadarenos. ¿Por qué trajeron a los poseídos? Debieron haber corrido al desierto y retirarlo de Jesús. ¿Y quién no dice que Jesús les ordenó, tráiganme a ese poseído? Porque Él es el Señor. ¿Quién es este que hasta a los mares le manda, a los vientos le manda y le obedece? Después dirían, ¿quién es este que obedece? Los demonios le obedecen. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hizo por otros en el pasado, lo hace el día de hoy. Porque el Señor Jesús quizá le ordenó a esa entidad espiritual de maldad que le llevara a ese hombre a la sinagoga. Esta es mi manera de pensar. Que en realidad no fue una casualidad, sino fue una operación soberana que le ordenó dentro del mundo espiritual que se presentara en la sinagoga. Él es el Señor. Y yo digo, bueno, las dos cosas de las que he hablado, las dos cosas son posibles, mis hermanos. Aunque somos enseñados por la palabra, que en Dios no existen casualidades. ¿Acaso usted fue salvo por casualidad? Usted fue salvo porque desde la eternidad lo tenían en el libro de la vida. Usted estaba anotado. Y cuando la fecha llegó, la salvación llegó también con usted. No en un suceso de casualidad. Aunque en realidad le voy a decir una cosa, ya que estamos hablando de este poseído. Pues para el caso se daría igual. Ya sea que se le ocurrió al demonio ir por su propia cuenta o que hubiera un mandato del Señor en el mundo espiritual que se presentara. Para el caso sería igual. El caso es que allí estaba en la sinagoga. ¿Cuántos dirían otra vez llega esto? Porque era un espíritu inmundo, un espíritu que hablaba bajezas, que no lo podían callar. Y estaba allí Jesús, y estaba el demonio con su endemoniado. Yo no sé si estarían sentados, cómo estarían, pero estaban allí oyendo. Y Jesús empezó a enseñar. Y escrito está
que su palabra es como espada de dos filos, que alcanza a partir el alma, el espíritu, los tuétanos, y reconoce también lo que hay en el corazón del hombre. Y Jesús empezó a enseñar. Dice el versículo 21 y el 22, se admiraban de su doctrina. Porque las palabras que el Señor habla tienen fuego, prenden el corazón. Yo he experimentado ese sentimiento, que aunque yo hubiera contado 1000 veces un pasaje, pero cuando el Señor me lo contó a mí en una ocasión muy particular, sabía gloria, sabía distinto, sabía a felicidad, grata felicidad, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas, cuyos mensajes no dejarían de ser mecánicos, muy buenos quizás mensajes. Y la gente se dio cuenta que este hombre que estaba enseñando en la sinagoga, o sea Jesús, no era un hombre ordinario. Por supuesto que no lo es. Y no lo es para usted el día de hoy. Piense que Jesús es el Hijo de Dios. Es el Señor de señores. Había poder en sus palabras. Y aquí voy a hacer una precisión. ¿Acaso las palabras tienen poder? ¿Poder propio? ¿Los números tienen poder propio? Las palabras no son las que tienen poder. Las palabras tienen poder porque el que las entrega y las da es poder. Y gracias a que Jesús es el Todopoderoso, sus palabras eran palabras de poder. Algunos alegan en la numerología bíblica que los números tienen poder. No, señores. Los números solo significan, pero el poder lo tiene el Hijo de Dios. Todo poder viene del Altísimo y de nadie más. Y sus palabras impactaban el alma, calaban profundo en el corazón de la gente, calaban hasta el alma, al hombre interior. ¿Y sabe usted que en el griego esa expresión significa lo mismo que ser golpeados? Las palabras de Jesús eran un golpeteo en la dureza de los corazones. Recibir un golpe en la mente. Chocaban allí y quedaron atónitos, sacudidos. Y es, mis hermanos, en ese estado de cosas que dice, cuando la gente tenía esa euforia del sentimiento de gratitud, de poder de las palabras del Señor Jesús. Y estaba en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces. De repente empezó a gritar alguien por ahí, a exclamar con toda la fuerza. Era ese hombre que estaba poseído. ¿Por qué hizo eso ese hombre? Es que mientras el Señor Jesús enseñaba, y enseñaba las palabras, que por cierto debo recordarle, Jesús dijo que sus palabras no eran suyas, que sus palabras las decía porque se las había oído a su Padre. De allí entonces, cuando se oye la palabra que Jesús dijo, es oír las palabras que el Padre dijo y las cosas suceden. Ese es el secreto de oír la palabra. Y aquel demonio, cuando Jesús empezó a citar y a enseñar lo que su Padre había dicho, empezó a sentirse incómodo, intranquilo. Le intrigaba o le incomodaba la enseñanza de Jesús. Y llegó a estar inquieto, al grado que no pudo quedar callado.
pero sus voces no eran las de un guerrero terrible, victorioso. Eran las voces de temor que había en el hombre, no en el hombre, en el demonio. Las palabras de Jesús causaron que ese demonio, o en ese demonio, un efecto inmediato. Yo he vivido esa experiencia. Cómo se inquietan los demonios cuando usted trata cuestiones de esa naturaleza. Y cuando usted habla de que el Señor Jesús los derrotó para siempre. ¿Cómo les duele? Y sin duda, lo que estoy diciendo usted puede decirlo donde quiera. Y en ese demonio tuvo un efecto inmediato. Porque no se pudo quedar callado. Y yo digo, ¿pero para qué habló? Si hubiera quedado callado. Y me pregunto luego, ¿pero podía quedarse callado? Aunque quisiera, no pudo. Lo invadió la intranquilidad. Así que habló. ¿Qué le está pareciendo esta bellísima historia? ¿Cómo necesita el mundo al Hijo de Dios? Donde Jesús iba llegando era una esperanza. Las gentes corrían la voz, viene el profeta de Nazaret. Así que habló. No, pero no el hombre, sino habló aquella posesión por medio del hombre poseído. Habló por medio de él. No es el hombre el que está diciendo eso. Y dice Lucas que ese espíritu era un espíritu inmundo. Es decir, se trataba de un espíritu de maldad impuro, lujurioso, sucio, que llevaba a la gente que poseía, los llevaba a la peor bajeza, denigrando al hombre creado a la imagen de Dios. Porque esa es su satisfacción, arruinar. Usted ve a los muchachos, ve a la gente realmente rebuscándose en la nada, sus ojos perdidos, su vista perdida, sin esperanzas, sumergidos en la bajeza. Por eso tengo que decir qué bueno que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Qué bueno que fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados para hacernos libres. Porque los espíritus de maldad pueden afectar la mente y también el cuerpo físico. Acuérdese usted de aquella mujer que andaba encorvada. Su rostro casi rozaba el suelo. Jesús dijo que el diablo, Satanás, la había atado, le había dejado así como una especie de U, de tal manera que no podía levantar su cara al cielo y decirle, Padre. El diablo le había robado esa bendición a esa mujer. Porque una de las grandes satisfacciones de los hombres es poder levantar su cara al cielo y decirle a Dios, Padre, te necesito mucho. Pero esa mujer no podía. Y Jesús la hizo libre. Y se enderezó. Qué hermosa historia. Qué bella historia la del Señor Jesús. Y yo me imagino que esa mujer lo primero que hizo fue levantar sus ojos al cielo. Y diría, ¿cuántos años? 18 años en que no podía hacer esto. El Señor Jesús, el profeta de Nazaret, me hizo libre. Qué interesante esa cuestión. Es decir, el diablo, los demonios pueden afectar físicamente el cuerpo de los hombres a las mujeres. Y en este hombre, por supuesto, era una evidencia de que no tenía conciencia propia.
de tal manera que quien hablaba era el Espíritu en él. Así que este se vio obligado a hablar. Y dice Marcos que dio voces. Empezó a gritar. ¿No se alegra, mi hermano? No tenga usted temor, por eso cuando usted los reprende, ellos huyen. Escrito está que mismo Miguel reprendió a Satán cuando luchaba por el cuerpo de Moisés y le dijo: Jehová te reprenda. No lo maldijo, porque las potestades superiores a nadie se debe maldecir. Muchas veces los creyentes tienen tendencia a maldecir a los demonios, a maldecir al diablo. Dice Judas, el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición. No se puso enrojecido de coraje y lo maldijo. Le dijo: el Señor te reprenda. Es una buena fórmula, mi hermano. Yo quiero que usted aprenda estas cuestiones. Pero ya que habló este hombre o este demonio, pues ¿qué cosas dijo? Y yo digo, pues ¿qué podía decir? ¿Acaso podía mentir? Eso era imposible, porque estaba ante aquel que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que a ese demonio, ya que se puso a hablar, no le queda otra más que hablar cosas que fueran ciertas. Decía un viejito predicador, ya que se puso de hablador, tuvo que decir lo que no le gustaba decir. Tuvo que reconocer la tutela y el dominio que el Señor Jesús tenía sobre ellos. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? Porque no le quedaba otra cosa, insisto. Hizo una gran confesión, que no es confesión de fe, pero hizo una declaración de cómo veía él las cosas. Y la primera palabra que dijo fue: ah, sí. A eso se le conoce gramaticalmente como una interjección, la cual se usa para manifestar cambios en el estado de ánimo. Ah, y eso es lo que dijo ese demonio, para manifestar que sus estados de ánimo estaban cambiando de un extremo hasta el otro. Está espantado, asustado. Bendito sea el Señor Jesús. Bendito sea el Señor Jesús. Y que a los creyentes les dio derecho de usar su nombre. Y los demonios saben que tenemos ese derecho. Eso era lo que le pasaba a este demonio. Sufría cambios de ánimo. Se ponía valentón y luego se desplomaba. ¿Cómo me gusta esa idea? Le digo que yo lo disfruto. Ante Jesús, el ánimo de aquel demonio bravucón, vil, bajo, infame, se iba de la sorpresa a la pena y de allí al miedo, como sucedió con los miles de demonios que estaban en el Gadareno, que dice que le rogaban, y que yo digo en mi sermón, los apóstoles que estaban viendo eso dirían: ya sabemos aquí quién es el que manda, porque estos le rogaban: permítenos. Bravucones, frente a Jesús, ellos tienen que doblar su rodilla, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor. Yo no sé cómo sientan ustedes, mis hermanos, estas ideas de nuestra posición en Cristo, el dominio que tiene sobre la maldad. Así que ahora estamos viendo
una nueva cuestión. Que el Señor Jesús no solo sanaba a los enfermos, que no solo perdonaba los pecados, sino que los mismos demonios mostraban gran temor ante su presencia. Así que ese demonio se dio cuenta en qué se había metido. Se dio cuenta que estaba emproblemado. Alabado sea Dios. Y buscó salirse del problema. O sea, buscaría evadir el problema, ya que se da cuenta de que se equivocó, que tomó una mala decisión. Y entonces le dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire usted, en su miedo, habló por todos los demonios. Es que los demonios están enterados de eso, que el Señor Jesús ha venido para destruir su obra, para destruirlos, para someterlos, para ponerlos de rodillas eternamente. Ellos lo saben porque la confesión dice: habló por todos los demonios en su miedo. ¿Qué tienes con nosotros? Pues miren de qué manera quiso el demonio salirse de aquel apuro. ¿Qué tienes con nosotros? Era como decirle que ellos, fíjense lo que quiso negociar, salirse suavecito, suavecito, sin buscar más confrontación. Le dicen que ellos nada tenían en común con él, que ellos no querían nada con él. Bueno, eso se sabe, por eso se rebelaron siguiendo a Satán. Eso se sabe, que no quería nada con él. Pero Jesús no vino para tener algo con los demonios. Vino precisamente para destruirle sus obras. Y le dice que los deje en paz. Déjanos en paz. Y yo le digo esta mañana: dé un gloria al Señor Jesús. ¿Sabe qué está haciendo aquel demonio? Está suplicando. Así que usted no tenga temor de los demonios. Hay mucho creyente que vive temblando, que porque los demonios vienen, que vengan. Alguien me dijo: es que hay demonios que vienen, que vengan, y que venga el papá de ellos. El Señor Jesús es mayor porque los ha vencido para siempre, y ellos están derrotados. No le otorgue a las tinieblas ninguna victoria. Porque a veces con eso de guerra espiritual, cómo ensalzan el poderío de las tinieblas. Decía ese hermano: él está vencido y su derrota es fresquecita de esta mañana, porque es intemporal. Nosotros no queremos nada contigo. ¿Por qué, Jesús, tú vas a querer algo con nosotros? Ese es el argumento que le está dando. Es decir, mira, yo me voy tranquilo y tú quédate tranquilo en la sinagoga enseñando y predicando. Predicas muy bonito. El Señor Jesús no vino a hacer pacto de caballeros. Escúcheme bien. El Señor Jesús no hace pacto de caballeros con el diablo. El Señor Jesús no hace pactos con Belial. ¿Qué tiene que ver el Señor con las tinieblas? En absoluto. Y los creyentes no tienen que participar en esas rutas de las tinieblas, en la magia, en la adivinación y en muchas otras cosas que gente de la iglesia de nuestro tiempo participa, pensando que no es ningún problema. Por supuesto que sí es. El demonio se pensó al principio que no había problema, pero descubrió que frente a Jesús tenía todo el problema del mundo y quiso salirse suavecito, suavecito, quiso salirse. Pero el Señor Jesús no se lo permitió. Es que el Señor Jesús no vino a hacer una encuesta.
de a ver qué querían los demonios. ¿No vino a eso? Lo dijo en Nazaret, ¿a qué había venido? Me ungió Dios, dijo, para dar libertad a los cautivos. Me ungió Dios para dar libertad a los cautivos. Pero mire la maldad de los demonios. Que sin embargo, este demonio, aunque estaba suplicando, pero suplicando, con todo y eso, no dejó de insinuar su desprecio por el Señor Jesús. Está espantado, pero no dejó de hablar de su desprecio. Usted me dice, ¿dónde? Le dice Jesús Nazareno. Frase que fue usada cierto tiempo para expresar desprecio. ¿Por qué razón? Porque decir que el Mesías era de Nazaret, de allí no salía nada bueno y que era pura gente ignorante. Y Jesús Nazareno para ellos representaría el hombre ignorante, el hombre que no valía nada. Por supuesto que para nosotros Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y para nosotros es una expresión muy bonita, muy agradable. Puede usted darle un gloria al Señor allí donde usted esté y dígale, maravilloso, yo te adoro, te glorifico, Señor. Porque era usada para expresar desprecio. Sin embargo, esas palabras fueron exaltadas para llegar a ser por nosotros muy apreciadas. ¿Quién no siente en el alma una gran satisfacción cuando usted dice Jesús de Nazaret? A mí me pasa eso. Yo siento una gran emoción. Es cierto. Yo siempre dijo, hace muchos años prediqué y decía que Jesús nació rechazado. ¿Por qué razón? Porque nació de una familia muy pobre que se fue a Egipto. Luego regresó a Nazaret a vivir y se perdió su huella. No solamente eso, sino que cuando fue a Nazaret ya no había ese entendimiento. Decía, pues aquí están sus hermanas y aquí está su madre, es el hijo de José. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios o el Mesías? Jesús de Nazaret es una palabra, una frase muy exaltada, muy apreciada. Pero mire, ¿a dónde quiero llegar? El demonio estaba tan asustado. ¿Viera usted qué rico siento eso? Que el demonio estaba tan asustado que hizo una confesión sin que nadie le preguntara nada. Y cuando alguien dice algo que no le preguntan, dicen que acusación manifiesta. ¿Qué cosa? Nadie se lo estaba preguntando. Confesó su derrota y la de todos los demonios. Porque habló en plural, en representación de todo, y le dice, ¿has venido a destruirnos? Que en griego significa has venido a hacernos perecer. Pero me gusta esta otra acepción. Has venido para llevarnos a la ruina. Sí, Dios de este siglo contestó a esos demonios. El Señor Jesús vino para llevarlos a la ruina, para llevarlos al castigo eterno, para que nunca más vuelvan a destruir a la gente. Porque los seres humanos somos creación de Dios y tenemos una gran dignidad por creación. Era esta una gran confesión. Extraordinario. Era testificar y reconocer la autoridad que tenía el Señor Jesús, que tenía sobre ellos. Pero en su temor, ese demonio cambia de estrategia. Y mire el cambio que da.
En vez de ahora de hacer preguntas, nos vas a destruir, ahora resulta que decide testificar en favor de Jesús. El Señor Jesús no necesita que ningún demonio que testifique de Él. Su Padre testifica de quién es su Hijo. La iglesia testifica de quién es el Hijo de Dios. El mundo entero ha testificado por 2000 años quién es Cristo Jesús. Pero este decide testificar, según pareciera, a favor de Jesús. Y dice ante todos: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero el Señor Jesús no estaba dispuesto a aceptar que los demonios testificaran de Él. Me gusta esa idea, aunque fuera verdad. No necesita su testimonio. Mire, es un caso muy parecido a lo que hizo el apóstol Pablo allá en la ciudad de Filipos. Cuando ya iban a irse de la ciudad, que iban al río a orar, una muchacha divina venía gritando detrás de ellos: estos son hijos del Dios viviente, que anuncian el camino de la verdad. Dice, desagradando a Pablo, voltea y le dice: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. ¿Por qué? Lo desagradó porque quería que la gente pensara que el predicador ese y la adivina eran más o menos del mismo equipo. Y Pablo dijo: pintemos rayita. No somos de los mismos. Alabado sea Dios. Y Jesús pinta rayita con él. Jesús tenía a su Padre que daba testimonio. Precioso testimonio. No tenía necesidad ni siquiera que hombre alguno dijera algo en su favor. Así que uno más fuerte que los demonios estaba allí. El Santo de Dios, en cuya presencia los poderes de destrucción moral no puede estar en silencio ni estarse quietos. Esta tarde, que esta palabra trabaje en aquellos que tienen problemas, donde periódicamente son asaltados por esas manifestaciones. No pudo estar en silencio, tuvo que hablar y admitir su derrota y su misión. No solamente te derroto, sino que se tuvo que someter. Pero aprenda esto: el Señor Jesús no se puso a discutir con él. Y yo sostengo que un creyente no tiene por qué entablar una discusión con los demonios. Ya ves lo que le pasó a Eva por discutir con el diablo. Son seres de alta inteligencia, ciertamente, de maldad. El Señor Jesús no discutió con él, le ordenó. Y un creyente, escúcheme bien, no tiene por qué discutir con él. Usted ordéneles en el nombre de Jesucristo y va usted a ver lo que sucede. Y dice Marcos, Jesús le riñó. Lucas dice que lo increpó, que lo reprendió, que es igual, Jesús lo regañó. ¡Qué maravilloso! Ese demonio salió regañado. Y le dijo: enmudece, y sal de él. Le ordenó que se callara y que saliera. Y esto más, Jesús no echó mano de conjuros, ni de polvos, ni de sal, como algunos creyentes el día de hoy acostumbran que tirar sal. Cuando a mí en la iglesia me tiraron como una bolsa de sal, ¿sí? Alguien me dijo: mire hermano, le tiraron sal. Le dije: ven de tirarme un costal entero. Con nosotros no funcionan, con los hijos de Dios no funcionan esas cosas, para que usted no tenga temor. Hay creyentes que vienen atemorizados, no sea que nos hagan un mal. ¿Qué? No le hace nada.
Si usted confía en Cristo Jesús y en la palabra, le garantizo que no le hace nada. ¿Usted cree que no han querido destruirme a mí? Vean nuestra historia. El Señor Jesús no estaba haciendo un exorcismo, porque el Señor Jesús no es un exorcista. Y los que ministran en el nombre de Cristo no son exorcistas, ni andan investigando el fuero interno de nadie, ni tienen que irse a quién sabe cuántos años para abajo de su vida para ver qué encuentran. No somos exorcistas. Dice que los echó con la palabra de su poder. Solo le dijo, sal de él. Y con esa misma palabra de poder que amordazó a ese demonio, es la misma con la que le ordenó al demonio que abandonara a su presa. El hombre se convulsionó. Y estoy pensando, por supuesto, en el endemoniado de Gadara. Cuando yo dije que eran aproximadamente una legión y que en Marcos significaría 6,000 soldados, 6,000 hombres, 6,000 demonios, alguien me dijo, eso es un grado superlativo, es demasiado sobregirado. Pero ¿cuántos puercos? Los demonios se metieron en los puercos y como 2,000 se volvieron locos. Pues eran esos 2,000, un demonio por cada puerco, no más 2,000 demonios que habían estado en el Gadareno. Y los puercos se volvieron locos, se trastornaron y se tiraron a mar. Por eso, qué bueno que el Señor Jesús llegó a Gadara para que resplandeciera gran luz. Usted puede disfrutar de eso. El hombre se convulsionó, pero no eran más que las convulsiones de aquel espíritu de maldad. Y dando un grito, salió de él. Dice Marcos, que haciéndole pedazos. Lucas dice derribándole. El hombre quedó libre. Y ahora sí, se diría, no solo que Jesús hacía milagros y convertía el agua en vino, que sanaba a distancia como con aquel hombre funcionario romano, que él daba agua de vida y que él sanaba a los enfermos. Ahora se diría, también expulsa a los demonios con la palabra. ¿Qué conjuros hace? Ningún conjuro. Y la iglesia y los que ministran tienen que alejarse todo lo posible de ese tipo de ministraciones. Nosotros ministramos en el nombre del Señor Jesús. Así que ahora la versión correría. Jesús no solo sana cualquier enfermedad, perdona pecados y perdona a los más grandes pecadores, sino que ahora la versión aumentaría y se diría que además de sanar cualquier enfermedad y perdonar los pecados, Jesús también echaba fuera a los demonios que no soportaban cuando Él les hablaba. ¿A cuántas gentes habrá beneficiado entender esta verdad de lo que he estado diciendo? Que hacía libre a los poseídos. Y una pregunta corría de boca en boca. ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún a los espíritus inmundos mandan y esto le obedece? Pero ese día de sábado tenía más cosas. El demonio ya quería salir corriendo ese día sábado, pero faltaban más cosas. Y yo digo que debió irle muy mal a ese demonio con su amo, con Satanás. Debió darle una paliza por necio, por absurdo. ¿Cómo se te ocurre llegar ahí? ¿Que no sabías que Jesús estaba allí? Cuando lo viste, debiste salir corriendo. ¿Usted cree
que en el mundo espiritual no sucede eso. Pero ese sábado tenía más cosas. En la casa de Pedro, su suegra estaba en cama, azotada de una gran fiebre. Y así como lo hizo con el demonio, de reñirle al demonio, riñó a la fiebre, la regañó. Y ésta dejó a la suegra de Pedro. Pero el sol estaba por ocultarse, hermanos. Y Lucas dice, poniéndose el sol, toda la ciudad se juntó a la puerta. Porque Jesús es una gran esperanza. Para usted que me ha estado escuchando, yo no sé qué hay en su familia, si hay casos como este. Pero si usted conoce al Señor, no se le olvide. A los demonios se les ordena, no se discute con ellos. Al demonio no se le maldice. De tal manera que se juntó en la puerta, a la puerta de la casa de Pedro, y todo allí sanó a muchos. Pero mire esto, allí también siguió echando muchos demonios, como si estos no se hubieran enterado. ¿Ve usted eso? Ese club de los demonios que operaban en esa región andaban alborotados. Alabado sea Dios. Insistían en decirle que él era el Hijo de Dios, porque sabían que era el Cristo. Es que esa es la cuestión, los demonios lo saben. Usted no tiene que enseñarles eso. No les dé doctrina a los demonios. Ellos conocen estas versiones. Usted ejerza su autoridad en Cristo Jesús. Y a todos los ordenó que se callaran. Y quiero terminar con esto. Ese demonio se confió en que en día sábado no echaban demonios, que por ser era sábado. Y cuando el Señor Jesús lo expulsa, yo me imagino que el demonio sale, alégrese con esto, y que va diciendo entre dientes o gritando, diciendo, pero eso no se vale, es que es sábado. Y desde este día yo le digo, sí, pero ya te echaron, alabado sea Dios, ya te expulsaron, te echaron fuera. La jornada de mi Señor ha sido exitosa. Esta tarde yo quiero orar por usted también. Yo no sé las condiciones en que viva usted o lo que hay en su familia, pero conozco al Señor Jesús y conozco la fe. Padre eterno, permite que esta adversión que he enseñado a tu pueblo este día sea una bendición. Que los demonios están vencidos. Que con los demonios no se discute, se les ordena. Que no tengan ningún temor de ellos, que están vencidos. Padre Santo, que esto que he enseñado ellos lo capten, lo pongan en su corazón y aumente su acervo de fe y se sientan felices de que tú seas nuestro Salvador. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Y nos vamos a ver el próximo domingo. Y no olvide que el sábado a las 7 de la tarde continuamos con la reflexión sobre profecía. El Señor les guarde.